el tema que hemos estado abordando durante buen tiempo. Yeshua cumple las características y funciones del Mashiach. Durante buen espacio de tiempo hemos estado considerando este tema tan importante. ¿Quién es Mashiach? Hemos considerado tanto el punto de vista greco-latino, también hemos visto el punto de vista del pueblo judío y, ¿por qué no decir también el pueblo judío seguidor de Yeshua en el primer siglo? Llámese Kefas, llámese Shaul, llámese Yohanan, cualquiera de los enviados, cualquiera de los Shaliach que Yeshua eligió, los preparó y los envió. Entonces, tenemos una idea amplia con respecto a cada postura. Eso es lo que tenemos que considerar, sabiendo que la postura de ellos es justificar lo que dijeron los profetas, exaltar, aprobar todos los dichos de los profetas. Creyeron que verdaderamente en la persona, en la figura de Yeshua HaMashiach se había cumplido. Así que tenemos que continuar con el tema del Mashiach sufriente para poder entrar al Mashiach Cohen HaGadol. Entonces tenemos como un versículo para considerar. Vamos a buscar el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 18. Pero Elohim cumplió así lo que había predicho por boca de todos los profetas, que su ungido había de padecer. Una expresión sumamente valiosa por el Abacados, que su ungido, es decir, que su Mashiach había de padecer. ¿De qué estamos hablando? Del Mashiach sufriente. Podemos decir que el pueblo judío de la tradición exalta, da realce esta expresión y con respecto a la persona que ellos llaman Mashiach. Ellos consideran que hay dos Mashiach: el Mashiach sufriente, Ben Yosef, y el Mashiach rey, Ben David. Conclusión que ellos han llegado solamente. Pero la postura de los apóstoles es que hay un Mashiach Cohen HaGadol. Esto es interesante. Kefas no descartó el dicho que se consideraba como Mashiach sufriente. Entonces encontramos que en el libro de los Hechos remarca, justifica esa enseñanza, que verdaderamente esa era la idea que se tenía desde hacía mucho tiempo, esperando que llegara Mashiach sufriente. Ahora, tenemos en la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 11 hasta el versículo 22. Rab Shaul también comparte la idea de Kefas. No solamente entonces es un pensamiento de unos cuantos, sino es un pensamiento general, mayormente de los testigos, mayormente de los discípulos que habían sido enseñados, instruidos por Yeshua.
En este caso, Él es el personaje que se le asigna como Mashiach sufriente. Entonces, demos lectura lo que dice. Pero habiendo venido Hamashiach, sumo sacerdote de los bienes llegados, por medio de un mayor perfecto tabernáculo no hecho por mano, es a saber, no de esta creación, ni por medio de la sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró una vez por todas en el lugar santísimo, habiendo asegurado eterna redención. Vamos a detenernos aquí. Recordemos que en los días de Aarón se requería machos cabríos y becerros para buscar el perdón, buscar que el sumo sacerdote también interviniera por el pecado cometido por el oferente. Entonces, tenemos aquí que Yeshua también se valió de sangre, pero no se valió de los animales, no se valió de los machos cabríos ni del becerro, sino que dice, sino por medio de su propia sangre. Entró una vez por todas en el lugar santísimo. Así que en esta parte culmina Yeshua con lo que es su título, Mashiach sufriente. Es decir, tenía que tomar el lugar de los animales. Aarón en los días de Mosé no usaba su sangre, sino el Eterno le indicó que tenía que valerse de los machos cabríos, tenía que usar de los becerros para poder buscar la intercesión al pueblo de Israel. Para hacer la expiación del pueblo, entonces tenía que usar los diferentes sacrificios, los diferentes animales para esa celebración. Ahora, tenemos entonces, en el caso de Shaul, está diciendo que Yeshua usó su propia vida para expiar el pecado del pueblo. No por su pecado, porque Yeshua no tenía pecado, no tuvo pecado, pero sobre él se cargó el pecado del pueblo judío, el pecado del pueblo de la dispersión, el pecado del mundo entero. Entonces, llegamos pues a comprender que verdaderamente lo que dijo Kefas con relación a Yeshua no solamente es hablar del sufrimiento, del padecimiento que él vivió durante el trayecto, desde el momento que fue arrestado hasta la crucifixión. No solamente es padecer, sino cumplir una profecía desde los libros de Isaías, de Jeremías, que hablaban acerca de lo que el Eterno quería hacer. Quería poner sobre él el pecado del mundo. Así que en ese tiempo de la vida de Yeshua HaMashiach estaba cumpliendo el rol que el Eterno le había adjudicado. Quizás para los sumos sacerdotes, quizás para los líderes no tenía significado ese sufrimiento. Simplemente estaban azotando a Yeshua, simplemente estaban golpeándolo. No tenía sentido para ellos, pero el Eterno estaba aprobando el sacrificio de su siervo. El Eterno estaba observando, el Eterno estaba calificando la vida de su siervo.
y finalmente lo llamó como Mashiach sufriente. Ahora, una vez que Yeshua cumplió esa parte tan importante, ahora tenemos lo que sigue. Es ser Mashiach Cohen Hagadol. Es decir, el Mesías, el gran sumo sacerdote. ¿Cuál es el plan del Abacados en este momento? Suplir el vacío que quedaba. Recordemos que en ese momento estaba ya por llegar al tiempo de la destrucción del Bet Hamikdash. Recordemos que ese lugar representaba entonces el ministerio de los descendientes de Aarón. Al existir el Bet Hamikdash físicamente, era una señal de que el ministerio era vigente. Pero el momento que el Bet Hamikdash dejara de existir, se suspendía automáticamente el ministerio de Aarón. Ahora, ¿qué hacer ante la ausencia de ese ministerio? ¿Qué pasaría para el pueblo? Bueno, para el pueblo de la tradición empezó un tiempo de luto. A partir de la destrucción del segundo Bet Hamikdash, inició esa época dolorosa para el pueblo de la tradición, hasta hoy. Porque no hay Bet Hamikdash. Hay luto nacional, mundial, dentro del pueblo judío de la tradición. Pero, en cambio, podemos ver el lado del pueblo judío, seguidores de Yeshua. Para ellos no había luto. Para ellos simplemente se cumplía una profecía. Esa profecía estaba oculta. No sabían en qué momento iba a estar vigente esa profecía. Y es el Salmo 110, versículo 4. El Eterno habló por boca de David: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Para ese tiempo, ninguno de la tradición podía entender ese versículo. Los apóstoles comprendían que eso recaía en la figura de Yeshua HaMashiach. Así que tenemos entonces que la profecía se hace vigente en el momento que Yeshua ascendió al Padre. Tenemos Hebreos 5, 5 y 6, dice: así también HaMashiach no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hasta aquí. Entonces, estamos comprobando que Rab Shaul llegó a la conclusión que el Salmo 110, versículo 4, se refiere o se refería a Yeshua HaMashiach. Es a quien el Eterno ha elevado para llegar a ser el gran sumo sacerdote, el Cohen Hagadol. Ahora, en los días de Aarón tenía que haber un lugar donde llevar a cabo el ministerio, es decir, una casa especial conocida como Mishkan. Pero también Aarón necesitaba de otros elementos: las ofrendas, los sacrificios, los animales. Bien, ¿qué más necesitaba Aarón? El tiempo. Necesitaba estar continuamente
Y entonces podemos ahora analizar cada una de estas cosas en la persona de Yeshua. Yeshua no usó elementos fuera, sino de su propia vida. Yeshua fue elegido sumo sacerdote. Ahora, Yeshua también necesitó de sangre, ofreció su propia sangre. En lugar de usar los elementos como los animales, el macho cabrío, el becerro, ofreció su propia vida. Así que estos elementos que citamos en el tiempo de Aarón, Yeshua mismo presentó su vida. Él fue el cumplimiento total de cada uno de los mandamientos, de cada una de las instrucciones dictadas en la Torá. Yeshua vivió toda esa experiencia. Ahora, seguimos con Hebreos 9:11. Dice: pero habiendo venido Hamashiach, sumo sacerdote de los bienes llegados, por medio de un mayor y perfecto Mishkan, no hecho por manos, es a saber, no de esta creación. Hasta aquí la lectura. Entonces, encontramos en primer lugar que nuestro Abba Kadosh eligió a Yeshua y le dio el título del sumo sacerdote, es decir, Cohen Hagadol, el mediador entre Elohim y los hombres. Eso es lo que podemos encontrar, es lo que podemos visualizar en esta parte de la Escritura. Ahora, ¿qué necesitaba el Cohen Hagadol? El mismo versículo nos dice: por medio de un mayor perfecto Mishkan. Necesitaba un lugar donde ejercer su ministerio. Ahora, Yeshua no podía ejercer el ministerio en la tierra por una razón. El ministerio en la tierra se le dio a Aarón y a sus descendientes. Entonces, por otra parte tenemos la destrucción del segundo Bet Hamikdash. Y por lo tanto, ¿por qué nuestro Abba Kadosh le da el título a Yeshua como Cohen Hagadol? Porque nuestro Abba Kadosh lo iba a ascender a su diestra. Yeshua entonces subiría a la diestra del Padre y en ese lugar encontraría el espacio para ejercer su ministerio. Vamos a buscar Hebreos 9:24. Dice: porque no entró Hamashiach en un santuario hecho por manos, representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Elohim por nosotros. Así que Yeshua no necesitaba del Bet Hamikdash de Jerusalén terrenal. El Padre lo ascendió y lo sentó a su diestra. Y es el lugar donde entonces podemos considerar el lugar santísimo, el lugar preparado donde Yeshua ejercería su ministerio. Así que ese título, Mashiach Cohen Hagadol, empieza a darse realce a partir de este tiempo.
Vemos cómo Rab Shaul expresa, vemos cómo este apóstol, habiendo recibido de parte del Abacados por medio de Yeshua revelaciones con respecto a la figura de Yeshua, entonces él extiende las enseñanzas que los discípulos no habían recibido. Él es el que recibió esta instrucción y comparte las enseñanzas, no solamente para un grupo, sino para todos los creyentes, seguidores de Yeshua HaMashiach. Al ver que el templo estaba por destruirse, hemos compartido con ustedes la historia de la destrucción. Tal vez alguien pueda preguntarse, pero es que no existe en la Escritura la historia de la destrucción del segundo Bet Hamikdash. Es verdad, en ningún pasaje encontramos la destrucción, pero sí hay elemento suficiente para decir que sí hubo la destrucción. Es la profecía de Yeshua mismo. Cuando los discípulos le presentaron la reconstrucción que se había hecho y también las añadiduras que se hizo durante el tiempo del rey Herodes. Así que los discípulos apreciaron ese edificio, apreciaron ese acabado y le dicen a Yeshua que cómo veía esa construcción o esa reedificación. Yeshua entonces adelanta y les dice: vendría un día en que ese templo no quedaría piedra sobre piedra, porque sería destruido. Y Yeshua dio los pormenores de esa destrucción. Inclusive él añade de que vendría un gran comando de ejército, rodear Jerusalén y destruir la ciudad de Jerusalén y destruir el segundo Bet Hamikdash. Así que tenemos entonces la profecía de Yeshua. También la historia, que es una enseñanza muy valiosa para nosotros. Tenemos a Josefo, un historiador judío que sobrevivió por la gracia de nuestro Abacados y fue protegido por los mismos romanos. Entonces él documentó la tragedia de la destrucción del segundo Bet Hamikdash. Ahora pues, con eso podemos complementar lo dicho por Yeshua HaMashiach, que sí existió el segundo Bet Hamikdash y sí hubo una destrucción del segundo Bet Hamikdash. Pero ahora, ante esta tragedia, ¿qué pasaría con el sacerdocio de Aarón? ¿Qué pasaría con la ofrenda del pueblo? ¿Qué pasaría con los tiempos festivos, los días de Shabbat, todos los tiempos señalados por nuestro Abacados? ¿Qué pasaría también el tiempo más importante del Yom Kippur? ¿A dónde acudirían todo ese pueblo judío que seguía por tradición algunos conceptos, pero no de la Torá, sino más bien de los ancianos? Bueno, ellos simplemente han dicho que hay luto. Mas sin embargo, Rab Shaul, Kefas, Yohanan, Matillahu fueron los apóstoles que durante el primer siglo llenaron en Jerusalén, en Judea, en toda la tierra de Israel,
los pormenores de la enseñanza de Yeshua HaMashiach. Y más cuando faltó o cuando se acercaba el tiempo de la destrucción del segundo Bet Hamikdash, Rab Shaul, uno de ellos, exalta que el Eterno había ascendido a Yeshua y que lo estableció a su diestra para ser Yeshua HaMashiach Cohen Hagadol. Esto es importante. Un templo celestial, un Bet Hamikdash celestial. Así que eso es lo que encontramos entonces en este capítulo 9. Ahora, vamos a ver con respecto al tiempo, porque Aarón tenía que suministrar constantemente su ministerio a favor del pueblo. Tiene que estar al tanto cada día, cada mañana, cada atardecer, cada semana, cada mes, cada año, llevar a cabo el ministerio de Cohen Hagadol. Ahora pues, ¿qué podemos decir? ¿El sacerdocio de Yeshua se parece al sacerdocio de Aarón? Veamos lo que dice ahora Hebreos capítulo 9, versículo 25 hasta el 28. Y no para ofrecerse repetidamente a sí mismo, tal como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera hubiera sido necesario padecer repetidamente desde la creación del mundo. Pero ahora ha sido manifestado una vez por todas en la consumación de los siglos, para quitar el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Y tal como está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después de esto el juicio. Así también Hamashiach fue ofrecido una vez y para siempre, para llevar la carga de los pecados de muchos, y se aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado a los que le esperan para salvación. Hasta aquí la lectura. Entonces podemos pensar de que Yeshua ofreció un solo sacrificio, una sola ofrenda, es decir, de su propia vida, de su propia existencia. No tuvo que valerse de los animales, de los becerros, sino una sola ofrenda de su propia existencia. Ahora, ¿cuánto tiempo duraría el valor de ese sacrificio? La Escritura dice, una vez para siempre. Es decir, Yeshua no tenía que vivir la experiencia de Aarón. Es decir, Aarón constantemente tenía que ejercer su ministerio. Ahora, si Aarón fallecía, seguían sus hijos. Así podemos entonces ver muchas generaciones que hubo de los sacerdotes, de los descendientes de Aarón, hasta el primer Bet Hamikdash. Cuando se destruye el primer Bet Hamikdash, el sacerdocio de Aarón se suspende, porque estuvieron 70 años en Babilonia. Cuando retornan después de ese tiempo, una vez más se restablece el ministerio de Aarón y abarcó desde la segunda reconstrucción del segundo Bet Hamikdash hasta el tiempo de la destrucción del segundo Bet Hamikdash. Ahora pues,
¿qué ha pasado con el ministerio de Aarón en este tiempo? Está suspendido. No se puede ejercer. No pueden ellos ejercer su ministerio. Están en espera de que llegue Mashiach para poder llevar a cabo una vez más el ministerio. Ese es el pensamiento del judío de la tradición. Pero el pueblo judío creyente, seguidor de Yeshua HaMashiach, nunca tuvieron luto y no han tenido luto. Siempre han mantenido viva la promesa, la profecía, la enseñanza. Mantuvieron viva la expresión de nuestro Abacados durante el primer siglo. Pero también tenemos que decir, cuando vino la persecución, el imperio romano, no bastó solamente el que haya destruido entonces el edificio y que haya destruido la ciudad, sino que continuó persiguiendo al pueblo judío. Para el imperio romano no había judíos de la tradición ni judíos seguidores de Yeshua HaMashiach. Para el pensamiento romano todos eran iguales. Decían los judíos. Recordemos que había un grupo de judíos nacionalistas que fueron los que iniciaron la lucha tratando de buscar la independencia del pueblo judío y no lograron, y por lo tanto desde ese momento inició la persecución contra ellos. Así que podemos ver que el pueblo judío, seguidor de Yeshua HaMashiach, se ocultó en diferentes naciones, buscó refugios, optaron vivir en el anonimato. No así los creyentes en la región de los gentiles. Aun cuando había muchos judíos en la región de los gentiles, conocidos como los helenistas, también había helenistas de la tradición y había helenistas seguidores de Yeshua HaMashiach. Y algo que tenemos que considerar en esto: para el imperio romano no era problema con los seguidores de Yeshua que vivían en las regiones extranjeras, en el primer siglo y en el segundo siglo. Cuando avanzaba el segundo siglo hacia el final, hubo cambio de emperadores. Así que en ese momento empezó a haber la hostilidad contra los seguidores de Yeshua HaMashiach, que para ese momento se habían refugiado en la traducción. Es decir, para ese momento ya se contaba una escritura en la lengua griega. Y en cierta manera, algunos de ellos podían justificarse y decir: nosotros no creemos o no exaltamos a Yeshua HaMashiach, sino exaltamos a Inous Christos. Y eso entonces fue como una libertad, como una manera de que los romanos entendieron que verdaderamente no eran los mismos, no seguían las instrucciones hebraicas, sino que estaban siguiendo una instrucción griega. Y por lo tanto, el pueblo gozó por un espacio de tiempo libertad. Pero al final del segundo siglo, entonces vienen los problemas, porque
aunque estaban en las regiones griegas, aunque estaban difundiendo el mensaje de Inous Christos, una cosa importante observó el emperador, era que estos creyentes no adoraban al emperador, sino exaltaban a Inous Christos. Por lo tanto, empieza la persecución contra ellos y llegó hasta el tiempo de Constantino. Entonces les dio el salvoconducto. Cesó la persecución contra todos los creyentes del habla griega. Acabó con la persecución de los cristianos. Para ese entonces ya se llamaban de esta manera. Para ese tiempo no se conocía mucho acerca del sacerdocio de Yeshua. Parece que el sacerdocio de Yeshua fue menoscabándose en cuanto a la instrucción. No se difundió más, no se entendía mucho de esta enseñanza. Lo que los Shaliach habían enseñado en el primer siglo. Y esto es lo que vamos a tratar entonces de considerar, de exaltar la enseñanza de los apóstoles en el primer siglo, de decir que hay un sumo sacerdote, hay un Yeshua HaMashiach Cohen HaGadol, un Yeshua HaMashiach, el gran sumo sacerdote celestial. Y esto es lo que el mundo entero hoy en día necesita conocer. Hebreos 10 al 14 dice: en esa voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Yeshua HaMashiach, una vez para siempre. Y todo sacerdote en verdad está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo repetidamente los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero habiendo ofrecido un solo sacrificio para siempre por los pecados, se sentó a la diestra de Elohim. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los apartados. Esa es la enseñanza que se llegó hasta el primer siglo y que difícilmente se dio a conocer a través del tiempo. Por eso entonces vinieron muchas filosofías, vinieron algunos personajes que usurpaban el lugar, diciendo: es por autoridad de Dios que puedo hacer o que soy sumo sacerdote. Esto vino aproximadamente en el año 474, cuando se acabó el Imperio Romano. Entonces, el liderazgo empezó a crecer. Los llamados los obispos, estos obispos que formaban parte ya del grupo de Constantino, empezaron a tener pugnas entre ellos, porque cada uno buscaba el liderazgo o buscaba también la ciudad donde establecer la capital del cristianismo. Algunos pensaron que podría ser Alejandría, podría ser Jerusalén, podría ser Éfeso, podría ser Constantinopla, y finalmente quedó Roma como la ciudad
santa para la difusión de la teología greco-latina. Y ahí inició una nueva etapa, una nueva época de un nuevo sacerdocio, el sacerdocio romano. Así se pierde durante más de 1000 años el enfoque de Yeshua Cohen Hagadol. Se perdió esa esencia de la enseñanza de los apóstoles en el primer siglo. 1000 años es un tiempo valioso. Es un tiempo en el que todo mundo pensó que Jesucristo había nombrado un sucesor, un suplente, y en este caso, el obispo de Roma. Así, entonces, se enseñó durante 1000 años. Ahora pues, es tiempo de que nosotros retomemos el punto y exaltemos el sacerdocio de Yeshua HaMashiach. Ahora, ¿por qué nuestro Abacados haya calificado a Yeshua HaMashiach como Cohen Hagadol? El propósito fundamental de nuestro Abacados, primero, es que Él sea primeramente sumo sacerdote para el pueblo judío. Fueron los apóstoles que recibieron esa revelación de parte de nuestro Abba, y ellos son los que entonces exaltaron la figura de Yeshua HaMashiach. Pero veamos entonces lo que dice Hebreos capítulo 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Yeshua, la cual nos abrió un camino nuevo y vivo, por medio del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Elohim, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo los corazones rociados y así libres de mala conciencia, y los cuerpos lavados con agua pura. Hasta aquí. Tenemos entonces que nuestro Abacados suplió una gran necesidad para el pueblo de un sumo sacerdote, una vez que no hubiera descendientes de Aarón, una vez que no hubiera un Bet Hamikdash. Los discípulos, los apóstoles, exaltaron el cumplimiento de la profecía. Ahora pues, Yeshua es el sacrificio, Yeshua es la ofrenda, Yeshua es el sumo sacerdote. Yeshua entró al lugar santísimo que el Padre le otorgó. Y por lo tanto, ¿cuál es la función de Yeshua Cohen Hagadol en este momento? ¿Cuál es el propósito? No se trata solamente de comentarles de un Mashiach sufriente, de un Mashiach Cohen Hagadol o de un Mashiach Ben David, sino saber también cuál es la función de Yeshua HaMashiach Cohen Hagadol.